Bueno, me vuelvo a presentar, que ya nos hemos conocido allá a principios de la pandemia, a principios de esta forma virtual de cursada, ¿no? Nos presentamos junto a Karina, Juliana y a Anabela. En esto queda la presentación del campo de la formación general para el profesorado de lengua y literatura. Para quienes no han visto ese video, muy mal, tienen que volver al principio de todo, vuelva a 14 casilleros. Yo soy Agustín Echegoyen. El otro profe que integra el campo es Paulo López, que se presentó un poquito más tarde, pero también se presentó en su video, está por ahí. En el caso mío, soy profesor de problemática socioinstitucional de primero B de lengua y literatura, junto a Karina Barrera, que es la profesora de primero A de esta materia. Solemos juntarnos y armar y tratar de pensar colectivamente la materia, y en esta situación particular, con todos los profes del campo, estuvimos elaborando las clases que han tenido hasta el día de hoy, incluso la... Nos adentramos entonces en el campo de la formación general de lengua y literatura. Vamos acá a las clases, y dentro de las clases nos movemos hacia las distintas clases que ha tenido el campo general, ¿no? Karina, en el video que ustedes están teniendo también en estos momentos, paralelamente, les hace un muy buen resumen de cada una de estas clases en general, y va a focalizar un poco en lo que abordamos desde problemática socioinstitucional en general. Lo que voy a hacer yo en este video, que voy a tratar de que sea breve, es enfocarnos en particular en uno o dos temas de los que abordamos en nuestra materia, en particular en el conocimiento científico, entendido, como dice bien Karina, que es una construcción sociohistórica que puede ser crítica o cómplice. Nosotros lo hemos dividido entre la perspectiva crítica y el positivismo allí por las primeras clases. Bueno, ahí la tienen un poco a Karina, que la van a ver en su propio video. Lo que yo voy a focalizar acá es en los aspectos de la construcción sociohistórica, entonces, de los procesos educativos, y también en lo que remite a la politicidad de la educación. Todos estos aspectos han ido atravesando el conjunto de clases que hemos tenido al interior del campo, ¿no? Incluso desde antes, incluso desde el curso de ingreso, pero desde la primera hasta la última de las clases que estamos teniendo hasta el momento, van a estar atravesados por estas presuposiciones, ¿no? La presuposición de que todo proceso educativo es una construcción sociohistórica, la presunción de que todo proceso educativo tiene una politicidad de la cual no puede escapar. ¿Por qué? Porque la propia construcción de conocimiento es una construcción sociohistórica. ¿Qué es esto de sociohistórica? Invito a, si tienen tiempo, a que visiten el blog que yo había armado para esta materia desde el año pasado, ¿no? Está incompleto, está siempre en formación, como todo esto, ¿no? Es PSI, problemática socioinstitucional Echegoyen.wordpress.com. Tienen aquí arriba el nombre de la página. Dentro de esto tienen, ¿no? Las dos partes de la materia, instituciones educativas y sociología de la educación, y dentro de todo eso tienen también algunas guías de lectura y algunas la bibliografía completa de lo que veíamos en su momento. Esto chusmenlo si quieren, pero no le den bola particularmente, porque este año lo hemos adaptado. Lo hemos adaptado porque efectivamente hemos construido colaborativamente, coherente con este principio que tenemos respecto de que todo proceso educativo es una construcción sociohistórica,
hemos construido de manera colectiva todas las clases de este campo. Sabemos que eso podría generar algún problema en alguna persona que recursaba solo una materia, pero entendimos que era la forma más adecuada de ser coherentes con lo que decimos, ¿no? Al momento de dar clases. Bueno, cuando iniciamos nuestra materia en general en la presencialidad, ¿no? Yo suelo sostener una tesis que dice que la educación es un proceso histórico y social, o sea, histórico y concreto, ¿no? A través del cual colaboramos en la producción de determinado tipo de sujetos que a su vez colaboran en la producción de determinado tipo de sociedad, ¿no? De lo cual, en resumidas cuentas, decimos, bueno, la sociedad tal cual es origen y resultado de la educación que posee, ¿no? No solo de la educación en términos formales, ¿no? Y no solo de la educación como si fuese la única vara de medida de la construcción social, pero sí como un pilar fundamental. Escuela, familia, medios de comunicación, religión, todas las formas culturales en general hacen a la construcción de subjetividades. Por lo tanto, ha sido un problema central en la construcción de los estados modernos. ¿Qué tipo de educación se va a intentar favorecer o no desde los estados? La educación, como un proceso histórico, entiende justamente que no es que de la nada surge una fórmula acerca de qué es lo que se debe enseñar, cómo y para qué, sino que determinadas relaciones de poder al interior de un Estado, al interior de una sociedad, demandan determinadas formas de educar y determinadas formas de enseñar, ¿no? Decíamos, en tal sentido, nosotros podemos acercarnos un poquito, ¿no?, a algo que veíamos en mi materia en la presencialidad y que posiblemente veamos, aunque sea un pantallazo, después de las vacaciones de invierno, que tiene que ver con la construcción del sistema educativo argentino y con su principal referente, ¿no?, don Domingo Faustino Sarmiento. A la hora de pensar la politicidad de la educación, es decir, de asumir un posicionamiento político, de visibilizar las disputas al interior de la construcción y la sistematización, ¿no?, la existencia concreta de los sistemas educativos, y especialmente para el caso argentino, tenemos que ponernos un poquito en contexto, tenemos que pensar un poco en cómo se está gestando, cómo se está armando esa sociedad, qué componentes tiene esa sociedad, ¿no? En líneas generales, la sociedad argentina de fines del siglo XIX, ¿no?, estamos con Sarmiento, estamos con la generación del 80, tiene indios, gauchos, criollos, ¿no?, tiene productores casi industriales urbanos, ligados fundamentalmente al frigorífico, ¿no?, tiene al puerto, ¿no?, tiene la propiedad de la tierra en pocas manos, el control de la propiedad de la tierra está en manos de los verdaderos dueños del país, ya desde esa época, y el modelo educativo que arrastra ese modelo económico está encarnado en Mitre, que sostiene la necesidad solamente de una educación para las élites, ¿no? Los hijos de los dueños de los campos tienen que ser políticos para gobernar el país o empresarios para administrar los negocios de papi. La ampliación de la escuela media que propone Sarmiento también, ¿no?, que se va a proponer, va a tener que ver con validar a la pequeña burguesía.
Lo que nos importa del proyecto de Sarmiento, en particular, al pensar en la idea de politicidad del sistema educativo, va a tener que ver con las formas de conocimiento. Las formas de conocimiento, el conocimiento científico, ¿no? Su articulación, estas perspectivas positivista y la crítica, la forma de concebir si la realidad está afuera o es una construcción en una interrelación entre sujeto y naturaleza, y especialmente cuando veíamos teorías del currículum, el para qué de la educación. ¿Qué tipo de sociedad quiere colaborar a construir Sarmiento desde el sistema educativo? No solo Sarmiento, ¿no? Cuando hablamos de Sarmiento, hablamos de Alberdi, hablamos de todo un colectivo que expresa determinado conjunto de intereses políticos, sociales y económicos dentro de esta Argentina de principios del siglo XX, que está ligado a la pequeña y mediana propiedad de la tierra, y está ligado también al productor, a la lógica económica asociada a cierta productividad industrial y comercial más que agrícola. ¿Cierto? En ese sentido uno podría plantear, la educación que nos propone Sarmiento necesita que el trabajador urbano de Argentina, pero también el trabajador rural, adquiera determinadas características, determinadas cualidades. En particular, que sea homogéneo. ¿Por qué la escuela pública, laica y gratuita se va a difundir en todo el país con una fuerza inusitada, antes nunca vista? Porque yo tengo que eliminar la cultura gaucha, la cultura india, la cultura mulata. Tengo que eliminar toda forma de lenguaje, toda forma de entender y de leer el mundo que no se adecue al tipo de sujeto que tengo que construir en función del tipo de sociedad que quiero construir. Si la educación es un proceso histórico y concreto, a través del cual colaboramos en la producción de sujetos que a su vez colaboran en la producción de sociedad, esta sociedad es lo primero que una política educativa tiene en mente. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de sujeto para qué tipo de sociedad? El currículum pensando, ¿no? ¿Qué conocimiento? ¿Para qué? ¿Para qué sujeto? ¿Para qué tipo de sociedad? Recién después, ¿cómo? ¿Qué, cómo y para qué eran las tres preguntas que dice Da Silva que nos da el currículum? Nosotros en socio institucional nos concentramos en el para qué. Y nosotros miramos la historia argentina y decimos, para esto. Para esta sociedad. ¿No? En donde las nuevas clases sociales que emergen, ¿no? La nueva burguesía urbana que está empezando a asomar, que recién terminará de asomar con el peronismo, pero que está empezando a asomar, ¿no? Tenga su trabajador útil. Necesito cierta homogeneización. Homogeneización significa que una sola cultura, que un solo conjunto de valores culturales se imponga sobre el resto. Para que esto ocurra, yo tengo que eliminar todos los rastros previos de cultura, de religión, de forma de ser, de forma de pensar, de forma de sentir. Ahora, yo hago esto por maldad. ¡Ay, qué malo que soy! Vengo acá a matar indios porque soy una mala persona. Seguramente que sí, también. Roca, el propio Sarmiento seguramente no son buenas personas, ¿no? Pero no lo hacen ni por ser buenos ni por ser malos. Lo hacen por convicción de que ese tipo de sociedad es mejor para el sector social al cual ellos representan, y ahí está también la politicidad de la educación de nuevo. La politicidad de la educación. Yo no puedo al mismo tiempo formar un tipo de educación que construya una sociedad homogénea, verticalista,
¿no? Dividida en clases sociales al estilo moderno, ¿no? Como estaba ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Donde una burguesía somete a la clase trabajadora, no puede al mismo tiempo hacer eso y construir una sociedad plurinacional que integre, como quizás estaría en las cabezas de Güemes, ¿no? Por ejemplo, que se ha cumplido en el día de ayer un aniversario, en realidad fue el feriado, el aniversario, si no me equivoco, es mañana, ¿no? Igual todo depende de cuando vean el video, ¿no? Güemes, Artigas, quizás San Martín también, ¿no? Belgrano, tienen un proyecto de país distinto, muy distinto, requete recontra distinto del de Sarmiento. El sistema educativo que pergeña uno y otro también va a ser distinto. Va a ser distinto el proyecto de país, por lo tanto el tipo de sujeto que es necesario para ese proyecto de país, por lo tanto el tipo de educación y de instituciones educativas que van a hacer posible y potente ese proyecto de país. Y si de positivismo hablamos, ¿no? Y para ir cerrando un poco esto, les voy a pedir que escuchen con mucha atención este fragmento del himno a Sarmiento. La que al darle el saber le diste el alma. Frase extraña para una educación laica, no, qué sé yo, pero independientemente de eso, Durkheim, el fundador del positivismo en educación, que aparece también en alguna de nuestras clases, sostiene que la educación es aquello que las generaciones adultas le brindan a aquellas que aún no están preparadas para su inserción en la vida social. Esta educación consiste en la transmisión de la cultura, la ciencia y la moral, ¿no? Lo que presupone que cultura es algo que está fuera del sujeto, el sujeto debe incorporar lo mismo que la ciencia, lo mismo que la moral. Existe tan solo una moral, una cultura, una ciencia, afuera del sujeto, ¿no? La educación debe transmitirla solo cuando el niño incorpora esto, solo cuando el niño incorpora esto, tiene alma. Solo cuando tiene el saber tiene alma. Pero nuestro himno a Sarmiento sigue. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón de la noche de ignorancia. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Es decir, presupone Sarmiento, ahora digo, el himno a Sarmiento refleja con bastante precisión la lógica desde la cual el positivismo comprende la función del sistema educativo, porque es la forma en la cual el positivismo comprende el deber ser social y la forma en la cual el positivismo comprende el mundo, esa verdad. A ver, el positivismo entiende que la ciencia ilumina, ¿no? Esto lo arrastra de versiones anteriores, de conocimiento, del iluminismo, no importa. La ciencia ilumina con la razón. ¿Qué es lo que ilumina? La noche de ignorancia. ¿Quiénes son los ignorantes? Todos aquellos que no han pasado por el sistema educativo y por lo tanto no están aptos para la vida social y por lo tanto no deben participar de los procesos sociales, políticos y económicos y muchísimo menos en la toma de decisiones del destino del Estado, de la nación, de la sociedad.
En la versión de Sarmiento, el indio, el gaucho, el pobre quedan afuera. Hay que decir que en la propia época en la cual Sarmiento está escribiendo, y por eso yo los invito nuevamente a visitar el blog mío, tenemos aquí en la biblioteca, ¿no?, el texto de Juan Carlos Tedesco y Zacarías, donde dan cuenta, a ver dónde está, aquí un poquito más abajo, aquí, ¿no?, Sarmiento, Tedesco y Zacarías, ¿no? Lo que hacen Tedesco y Zacarías acá es presentarnos distintas perspectivas en la propia época en la cual Sarmiento está escribiendo. Esto nos sirve para pensar la posibilidad en la historia de distintos modelos de país. ¿Qué hubiese pasado si? No es una pregunta que está bueno hacerse, ¿no? Que parece inútil, pero veremos ahora por qué no. En principio es inútil, digo, porque ¿qué hubiese pasado si seguíamos con la educación de Mitre? ¿Qué hubiese pasado si los que se oponían al modelo de Sarmiento, planteando la necesidad de una educación multicultural o pluricultural, hubiesen triunfado? Uno puede decirse, no tiene sentido planteárselo hoy porque no pasó. Pero ¿qué es lo que sí pasa hoy? Esas mismas tensiones, ¿no? Y en el texto de Tedesco y Zacarías aparecen estas mismas tensiones en distintos momentos históricos del desarrollo del Estado-Nación argentino. Llega hasta mediados del siglo XX, llegamos hasta el neoliberalismo. Hoy, exactamente hoy, se está discutiendo qué modelo educativo post-pandemia debemos tener. Y en esa discusión de un modelo educativo post-pandemia voy a tener las tensiones entre el modelo mitrista, una educación elitista para pocos, ¿no?, que sea excluyente y que promueva la individualidad para que los hijos de los ricos manejen los negocios de papi y los negocios del Estado. Una educación elitista, excluyente, pero contenedora. Es decir, todo el mundo puede educarse acá siempre y cuando entiendan la educación como la entiendo yo y reproduzca las relaciones de poder preexistentes, donde las tensiones al interior del Estado se vean disfrazadas con el guardapolvo blanco de la ciencia, o una educación verdaderamente crítica y popular que contemple las distintas tensiones preexistentes y que intente que el Estado, que la nación, que la sociedad argentina se potencie desde ahí, ¿no? El multiculturalismo, pluriculturalismo, la educación sexual integral, la perspectiva de género, son formas de mirar, de mirarnos, de entendernos, de dialogar con el mundo, cuyo punto de partida es que la realidad es una construcción social, cuyo punto intermedio es que el conocimiento es producto también de esa construcción social, que la sociedad es producto entonces también de esa construcción social, y que la sociedad que buscamos construir, una sociedad libre de toda forma de opresión, requiere reconocer, entre otras muchas cosas, la diversidad de miradas, pero antes o junto con la diversidad de miradas, reconocer la existencia de formas de opresión. Bueno, ya les recontra aburrí. Problemática socioinstitucional va por acá. Miramos el para qué de la educación, miramos el conocimiento en sentido de una construcción social, miramos el currículum donde en ese currículum aparecen las tensiones, y miramos las instituciones educativas como resultado de ese proceso de disputa de poder,
pero también como actores concretos que intervienen en ese proceso de disputa de poder. Las instituciones tienen adentro personas, las personas tienen historia, las instituciones tienen historia, las personas tienen en su propia construcción de subjetividad las instituciones dentro de las cuales han sido formadas. Bueno, me despido entonces, hasta la próxima, hasta el próximo video. Espero que les haya servido, les haya sido útil, se hayan entretenido un poquitito y no se hayan aburrido demasiado. Para algo mucho mejor, vayan y miren el video de Karina. Chau chau.